¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esta es la clase número 8 de Historia del Lenguaje Cinematográfico. Seguimos adelante con vanguardias cinematográficas de los años 20. Habíamos hablado en la clase 7, en las partes 1 y 2, sobre las vanguardias en Francia, el cine surrealista y el cine impresionista. Ahora nos vamos a Alemania, hablaremos sobre el cine expresionista, el expresionismo alemán. Es importante destacar algo que no les comenté ahí en la clase previa. Nosotros estamos hablando de estas cinematografías en los años 20 y estamos hablando de estos movimientos de vanguardia. En Francia nosotros nos detuvimos específicamente en impresionismo, surrealismo, pero eso no significa que el cine francés en los años 20 haya estado abocado totalmente a las vanguardias. No estoy acomodando el almohadón. Sino que también hubo cine de género, ¿no? Comedias, películas dramáticas, que no las hemos abordado porque, bueno, lo interesante o lo rico, lo que marcó un hito en la historia del cine son estos movimientos de vanguardia. Lo mismo en el caso del cine alemán. Nosotros vamos a hablar del cine alemán ahora en los años 20 y no nos vamos a detener tanto en el cine alemán de género, que es un cine que se consumió bastante, que tuvo mucha repercusión, y bueno, vamos a centrarnos en este movimiento de vanguardia. Antes que nada tenemos que comentar, nosotros del cine alemán no habíamos hablado nada hasta el momento. El cine alemán tuvo un comienzo más tardío que el de otras cinematografías europeas, como es el caso de Reino Unido o Francia o Italia, ¿no? En el caso del cine alemán arrancó hacia 1912-1913, ahí en la previa del estallido de la Primera Guerra Mundial, y es el Estado alemán quien le da un impulso fuerte al surgimiento del cine alemán. Sobre todo ya una vez que empieza la Primera Guerra Mundial, quedan prohibidas las pelis, la llegada de películas de países enemigos a la ideología alemana, ¿no? Países como Estados Unidos y Francia, por ejemplo, que eran grandes productores de películas. Entonces ellos comienzan a producir, el Estado de hecho banca, financia la creación de una gran compañía de cine, un gran estudio llamado UFA, conocido con las siglas UFA, y lanzan una serie de películas que de alguna manera copian el modelo costoso y espectacular del cine de los Estados Unidos y de Italia. No vamos a hablar de esas pelis, igual si quieren buscarlas van a encontrarlas y van a ver que son muy semejantes a grandes producciones de aquella época, de latitudes justamente como Estados Unidos o Italia, pero nos vamos a centrar en el cine expresionista, que surge a fines de la década del 10 y se extiende hasta mediados de los 20. Es importante señalar que en rigor, cuando hablamos de películas plenamente expresionistas, muchos teóricos coinciden en que son apenas un pequeño puñado, de hecho unas 3 o 4. Pero lo mismo sucede con las películas impresionistas o surrealistas, y ustedes van a ver que hay más títulos que están englobados dentro de la corriente por tener alguna afinidad y por haber sido películas realizadas en esa época. Por lo tanto, acá también las vamos a incluir, más allá de que es el gabinete del Dr. Caligari y 2 o 3 más las que son plenamente expresionistas. El cine expresionista, tomó elementos del movimiento expresionista que ya se había desarrollado en la pintura, en el teatro, en la literatura. Básicamente hay una teórica, Lotte Eisner, que escribió mucho sobre la estética expresionista y el cine expresionista, y ella, entre otras cosas, decía, el artista expresionista no ve hechos, tiene interpretaciones de esos hechos. Ella básicamente lo que decía era que un artista expresionista, ¿no?, percibe un hecho, lo procesa internamente y luego lo lanza en un papel, si es una escritura, en un lienzo, si es la pintura, o a través de una cámara, si se trata de una historia. Ahí tenemos una imagen típicamente expresionista, con contrastes de luces y sombras, con una distorsión en las perspectivas. Material, lo deporte, claroscuro, la noche, lo fantasmagórico y lo pesadillesco. El subjetivismo romántico con sus obsesiones por lo diabólico y lo monstruoso. Bien, ahí van enumerando algunos elementos característicos del expresionismo. Entonces,
estamos hablando de un tipo de expresión que está basada en la interpretación afectiva y subjetiva de los hechos, ¿no? También se hablaba mucho de la materialización del drama interior. Generalmente son historias en donde, por empezar, siempre hay un componente fantástico, ¿no? El cine expresionista busca alejarse lo más posible de todo patrón realista, ¿no? Ya sea en sus entornos, sus personajes, incluso sus situaciones, ¿no? En este sentido se distancia, por ejemplo, del cine impresionista, que también no era estrictamente realista, pero los personajes, ámbitos eran plenamente reconocibles, ¿no? En cambio, aquí se apuesta por el hecho de lo fantástico como uno de los pies fundamentales de este tipo de relatos. Ustedes pueden encontrar algunas películas consideradas antecedentes al cine expresionista, entre ellas el Golem, El estudiante de Praga, ¿no? Ambas con temática fantástica. Ahora, la primera película que se considera plenamente expresionista es El gabinete del Dr. Caligari, del director checo Robert Vine, del año 1919. El doble, los mitos y las leyendas, lo gótico y lo circular, muerte y locura. Los objetos como signos con alma propia, pues siendo un universo antropocéntrico, todo está contra el hombre. El protagonismo de las sombras y el científico loco, como El gabinete del Dr. Caligari, 1919, de Robert Vine. Bien, ahí estamos viendo algunos elementos característicos en El gabinete del Dr. Caligari, que es la película que está considerada como el portal de apertura de nacimiento del cine expresionista, a punto tal que teóricos y periodistas en aquel momento acuñaron la etiqueta caligarismo, ¿no? Para hablar del surgimiento de esta nueva estética. En el relato, bueno, aparecían entre los personajes protagónicos un sonámbulo que está sometido a las órdenes de un maléfico hombre. Este sonámbulo tiene la capacidad de predecir, por ejemplo, muertes, pero resulta que es este hombre el que lo manda a asesinar personas para que esos preludios o preanuncios queden cumplidos. Ahora, nosotros vamos viendo toda esta historia, que hay que decirlo, el argumento original del gabinete del Dr. Caligari estaba planteado como una suerte de crítica en donde se emplazaba en la figura del sonámbulo. Era algo así como el pueblo alemán y sus soldados que habían ido a combatir a esa cruel guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que habían salido destrozados, ¿no? Y en la figura de este hombre maléfico que comanda el destino de este sonámbulo, estaría emplazado un poco el tema de los jerarcas, ¿no? del Estado alemán. Con esa estructura, con esa premisa, ningún director quiso hacer la película, ¿no? La Primera Guerra había terminado, pero las heridas todavía estaban en carne viva. Hasta que finalmente Robert Vine, director checo, toma este argumento, que entre otros fue rechazado por Fritz Lang, por ejemplo, y decide agregarle un prólogo y toda una instancia al final por la cual toda esta historia pasa a ser un distorsionado relato de un hombre que está demente en un psiquiátrico, ¿no? Con un relato en primera persona, ¿no? Que para aquel entonces, para una película del año 1919, era un montón. La película era toda una rareza, a punto tal que desde la compañía productora le pidieron a Robert Vine que sobre el final hubiera una suerte de explicación de qué era todo lo que había sucedido. Vamos un poco a las características fundamentales que pueden apreciarse en esta peli, en El gabinete del Dr. Caligari. Por un lado, el tema de la distorsión en todo lo que tiene que ver con la concepción de la escenografía. Como habrán visto, uso de líneas, bueno, de perspectivas extrañas, líneas oblicuas,
el tema de las luces, ¿no? Los contrastes entre luces y sombras, obviamente la apelación a las sombras también de personajes en movimiento como protagónicas, ¿no? de la historia. Entonces tenemos la distorsión en la escenografía y los contrastes de luces y sombras. Los maquillajes también con contrastes entre luces y sombras. Vieron el maquillaje del sonámbulo que apareció hace un ratito, ¿no? Una maravilla cómo manejaban el tema de la sombra. Ahí lo tenemos. Las sombras y el científico loco, como el gabinete del doctor Caligari, 1919, de Robert Ahí Wille. los tenemos, ¿no? Bueno, los dos actores, tanto el que interpreta al doctor Caligari 19. como el sonámbulo Cesare, se hicieron enormemente populares. Bueno, fíjense, de alguna manera esta es la estética que funciona como una suerte de preludio de lo que sería la estética de zombies, por ejemplo, ¿no? Fíjense en este caso. De hecho, el cine expresionista está considerado como la cuna del cine de terror, o del género del cine de terror. Entonces, el tema de la distorsión en la concepción de escenografía, los contrastes de luces y sombras, el maquillaje también con contrastes, son algunos de los elementos, y también las actuaciones, que no son actuaciones naturalistas, ¿no? Sino que hay una crispación en el registro actoral, ¿no? Hay también una fusión muy interesante, sobre todo los personajes protagónicos. Fíjense, tienen una muy buena caracterización, no solo en los maquillajes, sino en el vestuario, y funcionan muy bien integrados a todo ese decorado de fantasía De Robert opresiva. Wille. Los extras por ahí tenían unos vestuarios más convencionales y ahí tal vez fallaba un poco la integración, pero bueno, era notable, ¿no? Traten de ver, esta película es una maravilla. El Golem. Bien, ahí estaba el Golem también, que tuvo un par de versiones diferentes. Ahí podían apreciar incluso algunas extrañezas en el territorio de la escenografía, ¿no? Como esas puertas con ese contorno, esa forma rara. Bueno, la película fue, así como decíamos que Chaplin fue el primer mito popular en la historia del cine, Caligari y la película fue el primer mito intelectual en la historia del cine, ¿no? A punto tal que se llegó a acuñarse, como yo les decía, la palabra caligarismo. Película que generó una sensación, que tuvo bastante repercusión, no solo de crítica y de público intelectual, sino también de una repercusión comercial. Ahora esto sí, la gente no entendía muy bien de qué iba, ¿no? Por ejemplo, hay un crítico en aquel entonces que dijo: se trata de un homenaje a la desinteresada y meritoria labor de los psiquiatras, que la película jamás pretende eso, ¿no? El mérito mayor de la peli estuvo alrededor, más que del director Robert Wille, de los decoradores y de la gente de dirección de arte, cosa que quedó luego clara en películas siguientes de Robert Wille sin ese equipo, que ya no fueron tan interesantes. Es decir, que el aspecto visual es lo más interesante en la película. Como decíamos, el tema de la base fantástica siempre presente. Ustedes van a ver que en las películas expresionistas hay desde vampiros, monstruos o seres plenamente lunáticos. Acá les voy a leer algo más sobre las características. Los temas de las películas expresionistas son los propios de la mayoría de las películas mudas alemanas: el tirano, el hombre deshumanizado y torturado, el desdoblamiento, pero el tratamiento figurativo que reciben es responsable de su originalidad. Se orienta en tres direcciones. El decorado se caracteriza por el caos, por las formas violentamente torturadas, por las perspectivas rotas, negando el espacio geométrico. La iluminación deliberadamente arbitraria e inquietante juega con el enfrentamiento entre la sombra y la luz, subrayando los contrastes. La interpretación combina los movimientos sincopados
y la inmovilidad petrificada. Rompe la forma humana y se contorsiona para doblegarse al decorado. Techos bajos y pasillos estrechos obligan a los cuerpos a inclinarse ligeramente, a rozar las paredes con el torso hacia adelante, la cintura rota, en suma, asumir esa actitud de diagonal dinámica que exaltan los expresionistas, decía Lotte Eisner, ¿no? Como que el estilo de actuación también se adaptaba a todo lo que era ese entorno escenográfico. Otro director importante fue Friedrich Murnau, que hizo una gran película que se llamó Nosferatu. Él había estudiado, antes de hacer cine, había estudiado filosofía, historia del arte, literatura, música, había sido actor y participó en la Primera Guerra Mundial. Miren todas las cosas que hacían. Cuando nosotros creemos que estamos aquí ahora, mirá lo que hacían hace más de 100 años. Igual les remarco qué hizo él para que dejemos bien en claro que estos cineastas ya tienen un bagaje previo en expresiones artísticas, ¿no? Que es algo que ya habíamos mencionado. Bueno, de Murnau la primera película súper conocida fue Nosferatu, que fue una adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker. A diferencia del gabinete del Dr. Caligari, que había sido rodada toda en estudio, a Murnau le gustaba trabajar incluso en exteriores o en interiores naturales o reales, ¿no? Entonces, para él el gran desafío consistía en enrarecer un espacio a partir de la puesta de cámara, ¿no? De las luces también. Entonces él optaba por otro tipo de tratamiento, ¿no? Paul Wegener, sobre una leyenda judía acerca de la creación de un ser artificial. Este es el Golem de Paul Wegener, que ya se las había mencionado, tiene dos versiones, ¿no? Nosferatu, 1922, de Friedrich Murnau, sobre el gótico Drácula. Otra vez más el protagonismo de las sombras, ¿no? Una de las escenas más inquietantes. Bueno, fíjense ustedes este vampiro que nada va a tener de la elegancia que luego va a tener un Bela Lugosi en Drácula, ya la película de los 30 en Hollywood, ¿no? De hecho, hay como... es entre horroroso y absurdo, ¿no? Esas orejas, los dientes medio paletones, ese tipo de conejo, esa nariz, ¿no? Inquietante película. De todas formas, la peli es del año 1922, está por cumplir 100 años y sigue siendo una de las películas cumbre del cine vampírico. Bien, ahí lo tenemos a Fritz Lang, ¿no? Con respecto a Murnau, pueden ver Nosferatu, y él después, en otras películas que él hace, incluso luego se va a los Estados Unidos, pero alcanza a hacer algo más en Alemania. Él ya empieza a hacer un cine que está más cercano al realismo, con crítica social, que era otra beta que había en el cine alemán, por fuera del cine expresionista, pero también utilizando, en el caso de Murnau, elementos del cine expresionista como los contrastes entre luces y sombras y todo lo demás, cosa que pueden ver, por ejemplo, en la película El Último, ¿no? Él también hizo adaptaciones de Tartufo, de Fausto, bueno, y luego partió hacia los Estados Unidos, contratado por la compañía Fox. Fritz Lang es otro de los directores importantes del cine expresionista. Él también había estudiado arquitectura, bellas artes, bueno, viajó por un montón de lugares, participó también de la Primera Guerra Mundial, y entre sus películas pueden encontrar títulos como La muerte cansada y Los Nibelungos y La gran Metrópolis. Lang, uno de los más wagnerianos directores alemanes, en Los Nibelungos, sobre una leyenda aria. O la arquitectónica Metrópolis, de 1926.
fíjense los contrastes entre modelos o esquemas de producción, desde una propuesta más de cámara, en el sentido decimos de cámara por una producción más acotada, como el gabinete del Dr. Caligari, que tiene una fuerte impronta teatral, a un despliegue descomunal de recursos, como es el caso del gabinete del Dr. Caligari, en donde la escenografía es más toda con volumen, es arquitectónica. En el gabinete del Dr. Caligari hay elementos con volumen y hay mucho de la escenografía que está pintada sobre los lienzos. Bueno, traten de verla. Thea von Harbou fue la guionista de varias de las películas de Fritz Lang. Ella tenía una simpatía y una afiliación con Adolf Hitler. De hecho, bueno, luego cuando se va a producir el surgimiento del nazismo, él se separa de ella, alcanza a filmar una peli en Francia, y Fritz Lang luego se establece ya en los años 30 en Hollywood, en donde desarrolla una gran cantidad de películas. Figuras geométricas con la multitud de oprimidos. La fatalidad del futuro. Y la ciencia ficción con influencias en obras más recientes como Blade Runner o Brasil. Bueno, ya ahí están hablando incluso de la influencia. Fíjense, nosotros nos estamos deteniendo en estas corrientes de vanguardia porque han sido sumamente determinantes para el cine, incluso para la televisión que vemos hasta hoy en día, ¿no? En el caso del cine surrealista habíamos hablado de la influencia que luego produjo en la comedia alocada de los hermanos Marx, más allá de que no era surrealismo lo que ellos hacían, pero sí el tema del absurdo tiene como una base, una inspiración en todo lo que tiene que ver con el surrealismo. En el caso del cine, y en cineastas más contemporáneos como David Lynch, que también retoman algunos postulados del cine surrealista o se inspiran en él. En el caso del cine expresionista, bueno, va a producir una influencia, por un lado, en el cine de terror, como decíamos, sobre todo la estética con los contrastes de luces y sombras, en el cine de terror de los años 30, en el cine de gángsters de los años 30, y luego en el film noir, en la obra de directores como Orson Welles, de directores como Ingmar Bergman, de hecho, sin ir más, o podemos ir a algo más popular, como la saga Batman, las pelis, las de Tim Burton y Christopher Nolan, que acá tengo. Así es que bueno. Bien, con esto vamos a ir cerrando la clase. Nos queda una vanguardia por tocar, que es la del realismo soviético, pero no me quiero despedir sin antes que lo salude a alguien. A ver. Uy. Se activó. Me retan si no aparecen los Playmobil. Y bueno, ya que estábamos hablando hace un rato de Nosferatu, nos despedimos con esta imagen vampírica. Y nos encontramos en la próxima clase con realismo soviético, última vanguardia de los años 20 y cierre de la etapa del cine mudo. Nos encontramos prontito.